Seguimos desarrollando esta interesante entrevista con el doctor Máximo Brito, infectólogo dominicano que lleva 25 años residiendo en Estados Unidos. Actualmente, aparte, ya lo dijimos anteriormente, pero es bueno repetir para aquellos que sintonizan, es profesor de Medicina Interna e Infectología y director del programa de Medicina Urbana y Global del Departamento de Medicina de la Universidad de Illinois. También es director de Infectología del Hospital de Veteranos Jesse Brown de la ciudad de Chicago. Doctor, los tratamientos. Ensayo y error ha sido desde el inicio lo que se ha hecho con la humanidad. En un principio nos dijeron nada de antiinflamatorios, nada de corticoides. Ahora se habla de usar antiinflamatorios, anticoagulantes. También nos dijeron la hidroxicloroquina es la mejor. Ahora no. Ustedes actualmente, ¿cuáles tratamientos están usando con éxito en el hospital? ¿Y qué usted les recomienda a los pacientes que empiezan con síntomas y desde sus casas pueden ser tratados? El único tratamiento que estamos usando, que vamos a comenzar a usar, es el Remdesivir. Nosotros participamos en el estudio de Remdesivir y tenemos 15 pacientes, tuvimos 15 pacientes en el Remdesivir, la mitad en placebo y la otra mitad recibiendo el Remdesivir. Todas las otras estrategias de tratamiento han sido introducidas a base de investigaciones que se han realizado anteriormente in vitro. Entonces se están probando, in vitro, que quiere decir para tus oyentes, en el laboratorio. En el laboratorio. Es decir, que no se han probado en seres vivos. Para darte una idea, muchos de los medicamentos, o muchas de las opciones terapéuticas, los medicamentos que usamos en la práctica diaria o que probamos en la práctica diaria antes de usarlo en pacientes, funcionan en el laboratorio, pero no funcionan en el ser vivo, porque el laboratorio no tiene riñones, el laboratorio no tiene hígado. Entonces no se sabe cómo va a reaccionar alguien ante un medicamento si no se prueba primero en estudios y ensayos clínicos. Claro, tiene que haber una prueba de que trabaja en algún lugar y esa prueba es en el laboratorio. Perdón, doctor, pero esos medicamentos como la hidroxicloroquina, con el Plaquenil, que es el nombre con que se conoce comercialmente, sí es un medicamento de mucho uso desde hace muchos años por los pacientes de lupus, primero malaria, pero después lupus, artritis, y la ivermectina, que es un antihelmíntico, también es un medicamento de uso humano y animal. Y los dos probaron en ensayos in vitro. En humanos, estos dos medicamentos. En humanos, la hidroxicloroquina se sabe que trabaja en enfermedades reumáticas y la prima de la hidroxicloroquina, una prima un poquito más tóxica o un primo un poquito más tóxica es la cloroquina. Sí. Y esas dos medicinas se sabe que tienen efectos sobre el virus in vitro y que funcionan, la cloroquina para la malaria y la hidroxicloroquina para enfermedades reumáticas. Pero no se sabe cómo funciona el medicamento in vivo o en el ser humano para esta enfermedad específica. Entonces es un poco peligroso usar estas drogas o estas medicinas en pacientes que tienen esta enfermedad porque estas drogas tienen toxicidad y entonces puede resultar el remedio peor que la enfermedad. Entonces no se pueden dar estas drogas antes de que se pruebe la eficacia. Nosotros entendemos, nosotros los médicos y las personas que hacemos estudios clínicos, entendemos cuál es la premura y entendemos la ansiedad de la gente ante tener algún tipo de tratamiento. Pero quiero recordarles a toda tu teleaudiencia que nosotros tenemos muchas enfermedades cuyo único tratamiento es un tratamiento de soporte. La influenza es que la tenemos desde el 1918, la influenza de hoy es una prima hermana de la influenza del 1918 que nunca se ha ido del medio ambiente, nunca se ha ido del mundo. No tenemos drogas efectivas para todo. Hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora con el coronavirus. Tenemos el Tamiflu. El Tamiflu disminuye los síntomas por 24 horas. Es decir, disminuye el cuadro clínico por 24 a 48 horas. Es decir, que si le iba a dar la influenza por 10 días, si toma Tamiflu en las primeras 48 horas, pues si lo toma después de 48, 72 horas no trabaja. Entonces, si la enfermedad le iba a durar 10 días, le dura 8.
pero no tiene efecto sobre la mortalidad. Doctor, No solamente eso, perdóname que te interrumpa. El Zika, que ustedes tuvieron una gran epidemia de Zika y que yo contribuí a publicar esa epidemia con los compañeros de salud pública en la literatura mundial, el Zika no tiene tratamiento tampoco. La gente o se mejora o tiene un curso más tórpido y demás. Es decir, lo que estamos viendo con esta enfermedad no es nada nuevo que no hayamos hecho con otras enfermedades antes. Lo que es nuevo es una enfermedad que tenga al mundo entero cerrado, ¿no? Es una pandemia de esta magnitud. Pero usted entiende, doctor, que llegan casos que se complican a tal magnitud que ya es intentar lo que sea, a ver si se puede salvar al paciente. Y de hecho hemos entrevistado doctores que han dicho, mira, tenemos un medicamento que eso es experimental, que nosotros mismos sabemos que no está aprobado, pero que los mismos familiares de los pacientes nos dicen, inténtelo, doctor, inténtelo porque se va a morir. Como te expliqué anteriormente, el problema de tomar esa conducta es que al intentar cualquier cosa podemos hacer más daño que curar la enfermedad. Entonces, si uno no sabe, hay un 50% y un 50%. Es decir, un 50% que el daño va a ser peor dando la droga, y hay un 50% de que sí, la droga funciona. Y eso es lo que usted controla en un ensayo clínico. El problema de esa conducta es precipitar la muerte. Hay un principio en medicina que los médicos conocen muy bien, que se llama en latín primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Entonces, ese tipo de conducta lo usábamos en los 50, en los 40 y demás, pero ya en la medicina basada en la evidencia generalmente no hacemos cosas de ese tipo, a menos que sean muy controlados. No quiere decir que no se dé el medicamento. Entonces, pero bajo condiciones muy controladas para tratar de minimizar los efectos adversos si es que hay. Entonces ustedes en el hospital no están usando hidroxicloroquina. Nunca la han usado y no la están usando. No, la usaron sí. Al principio comenzamos a usarla porque, bueno, pues no se sabía, pero rápidamente repensamos esta estrategia y probablemente la usamos por 2 semanas. Y comenzamos la quitamos del protocolo porque no había evidencia. Hubo una evidencia muy preliminar de un estudio francés que tuvo muy pocos pacientes que probó la hidroxicloroquina, un estudio poco controlado, que probó la hidroxicloroquina con la acitromicina. Y entonces sugería de que había algún tipo de beneficio. Y ese estudio entonces dio pie a que mucha gente la usara. Pero luego de ese estudio... Eso es lo que se está usando aquí, doctor. Por acaso usted no lo sabía, ese es el protocolo. Por eso es que estamos haciendo hincapié. Aquí se usa hidroxicloroquina con acitromicina y en casos críticos el tocilizumab. Exacto, el tocilizumab tampoco lo estamos estudiando en ensayos clínicos. Hay un ensayo clínico del tocilizumab que está aleatorizando un grupo a esa droga y un grupo al control placebo, pero no lo estamos usando fuera del ensayo clínico. Nosotros tomamos esa decisión, cada quien toma una decisión de acuerdo a la posición actual, es que esos medicamentos se usen bajo ensayos clínicos, porque hay ensayos clínicos que están evaluando la pregunta de si la hidroxicloroquina funciona o no. Y entonces, si usted quiere tener pacientes en hidroxicloroquina, los centros en Estados Unidos, solamente estoy hablando por Estados Unidos y por Chicago, ¿no? Si usted quiere dar la medicina, entonces usted enrola o asocia su centro con esos estudios y entonces le manda la medicina para hacerlo de manera controlada. Pero para mí, cuando se pone en la balanza el beneficio y el riesgo de la hidroxicloroquina y la acitromicina, pues yo creo que la balanza puede ser que esté haciendo más peso para la toxicidad. Pero cada población de pacientes es diferente y cada quien hace el protocolo. Doctor, ¿qué tan lejos a su juicio estamos de encontrar medicamentos verdaderamente efectivos, no necesariamente para revertir el virus o para sanar a una persona del virus, sino para paliar efectivamente los síntomas que son severos y mortales propios del virus? Eso está a meses, porque todo eso no solamente tienes que encontrar la molécula o la partícula para estudiar el antiviral, ¿verdad? Ese antiviral que vas a estudiar.
sino que tiene que hacer los estudios de rigor. Este estudio de Remdesivir se hizo bastante rápido, pero esa no es la norma, ¿no? Se hizo bastante rápido por la urgencia del caso, pero esa no es la norma en los estudios. Y a medida que el número de casos disminuya paulatinamente, porque va a comenzar a disminuir, entonces habrá menos casos para ponerlo en el estudio clínico y quizás tengamos que hacer los estudios en el otoño si es que vuelve el virus. ¿Qué ha demostrado el Remdesivir? ¿Una cura o disminución de la duración de la enfermedad? El Remdesivir no cura la enfermedad. El Remdesivir ha demostrado en uno de los estudios, que es el estudio controlado que tuvo una población o un número de pacientes adecuado, porque no hubo un estudio que se hizo previamente en China que mostró de que no tuvo ningún efecto beneficioso, pero no tuvo la cantidad de pacientes necesarios para establecer la comparación. En el estudio del NIH, en el estudio de los Estados Unidos, pues hay 1,000 pacientes, se enrolaron más de 1,000 pacientes. Entonces, sí, la muestra es más significativa y demostró de que las personas que recibieron el Remdesivir disminuyen el curso, ¿sí?, de 15 o de 14 a 11 días. Es decir, que disminuye los síntomas y disminuye la severidad de la enfermedad por 4 a 5 días. En la mortalidad, hubo diferencias en mortalidad. Es decir, los que recibieron el Remdesivir tuvieron una mortalidad de un 8% versus, creo que fue un 11%, pero la significancia estadística fue baja. Entonces, no podemos decir que tiene ningún impacto en la mortalidad. Lo que sí podemos decir es que disminuye el número de días que dura el cuadro. Parecido a lo que hablábamos anteriormente al Tamiflu, un poco mejor que el Tamiflu. Pero lo que sí establece este medicamento es que hay un antiviral que funciona. Entonces, por ahí se comienza. Así trabaja la ciencia. Se toma el principio químico de este medicamento y entonces se trata de buscar otro medicamento que sea más eficaz. Eso se llama una prueba de concepto. Yo creo que el Remdesivir, que se debe usar porque disminuye la severidad, disminuye el número de días del cuadro, es una prueba de concepto de que hay antivirales que trabajan en contra del virus y por ahí seguimos buscando otros. Doctor, para finalizar de mi parte, la vacuna. Ayer se informaba que la farmacéutica Pfizer empezó a probar en humanos ya una vacuna contra el COVID-19 y estando todos los equipos científicos del mundo al mismo tiempo buscando lo mismo, ¿eso no podría reducir el tiempo en que tengamos una vacuna? Porque nos han dicho que eso se va a tardar 18 meses, más de un año. ¿Qué opina usted sobre eso? Puede ser. Puede ser que se reduzca el tiempo porque no solamente hay varios grupos mirando, tratando de responder la misma pregunta, sino que hay muchos fondos en este momento dedicados por gobiernos a tratar de buscar esta vacuna, pues como está afectando a la humanidad, está afectando a la economía. Ahora bien, hay procesos que no pueden ser violentados y hay procesos que deben ocurrir antes de sacar una vacuna al mercado. Es decir, que el curso para la aprobación de una vacuna es relativamente largo. Es decir, que yo creo que para la vacuna, esos números que se están manejando de 12 a 18 meses es una estimación realista. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. No tocamos aquel tema de la confusión que hubo con usted porque no vale la pena. Un médico reputado que nos hace sentir orgullosos por su trabajo en los Estados Unidos y por su contribución a las epidemias en la República Dominicana desde hace muchísimos años, desde la época del VIH, imagine usted. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por recibirme. Hacemos una pausa y cuando regresemos hablaremos de economía con el economista Pavel Issa.